Bueno, chicos, bienvenidos a Angular. La idea de hoy es que comencemos a transitar este framework. eh, Vamos a ver dónde llegamos, ¿sí? Mi intención es que en las próximas tres clases ya tengamos un panorama de cómo hacer un CRUD con JSON Server y Angular, ¿sí? La super ambición que tengo hoy es tratar de llegar a, digamos, por ahí hacer un get, pero vamos a ver si podemos, ¿sí? Bueno, es un framework que se utiliza para desarrollar aplicaciones web y mobile, ¿sí? No es solo web. Por supuesto que para desarrollar una aplicación mobile lo tenés que hacer bajo a unas herramientas que se tienen que instalar. Así como instalamos Angular, Angular CLI en realidad, o CLA, eh, tendremos que instalar, digamos, otras librerías como puede ser Capacitor, Cordova, ¿sí? Que son librerías que funcionan dentro de otro entorno o de otras librerías o framework que se llama Ionic, que está muy interesante, ¿sí? La verdad que es muy interesante. Yo creé una aplicación mobile con Ionic, por eso les puedo asegurar que realmente está muy interesante. No cambia mucho, sabiendo Angular, pueden sin problemas encarar a Ionic. Lo que siempre cambia con respecto, digamos, a Ionic son los tags y nada más. Pero igualmente, ustedes pueden, con estas librerías, Capacitor es la que más he usado, eh, pueden de una aplicación que es, obviamente, responsive y aplicación, página o lo que sea responsive, también puede transformarse eso en una aplicación mobile, ¿sí? Puro web, como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Tenemos que hacer toda una serie de procedimientos, de pasos, de instalaciones y de configuraciones, y podemos crear. Ahora, cuando se crea una aplicación mobile, lo que se va a crear es un proyecto mobile. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a crear un proyecto mobile, voy a tener que tener, para Android, supongamos, voy a tener que tener instalado Android Studio. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Angular es agarrar este sitio web y transformarlo con la librería Capacitor en un proyecto de Android. Entonces yo lo voy a abrir con Android Studio y voy a tener que crear, digamos, eh, los paquetes para poder subir al Play Store o lo que sea, o el APK, lo voy a tener que hacer desde una aplicación mobile, en este caso que gestione mobile. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que se denomina herramientas híbridas, la que dan la posibilidad de agarrar un proyecto web y transformarlo en un proyecto mobile. Pero no solo para Android, sino también para iOS. Capacitor, vos podés crear un proyecto para Android, que te lo va a crear en Java con Android Studio, o para iOS con Swift. Entonces, realmente es una herramienta para abordarla y quedarse un rato largo, digamos, explorándola, utilizándola, porque realmente es una herramienta que brinda un escenario muy amplio. Siempre estamos hablando del front, ¿no? Y de consumir, obviamente, backend, pero muy interesante. Yo armado con Ionic y con MongoDB, digamos, con un backend de MongoDB armado con Node. Y realmente funciona genial. De hecho, bueno, es una aplicación que utiliza la asociación bancaria. Eh, Realmente funciona y funciona muy bien y muy rápido. Y tiene cantidad de componentes zarpados. Bien, es una plataforma de código abierto, utiliza TypeScript. No nos vamos a centrar en una clase y ver TypeScript, pero a medida que vayamos abordando un proyecto, vamos a ir abordando TypeScript. Vamos a ver la diferencia, digamos, con JavaScript, que no es mucho más que el tipado, digamos, a grandes rasgos no es mucho más que el tipado. Sí, está mantenida por Google. Este concepto de SPA o de Single Page Application, yo siempre lo digo al revés, pero bueno, es Single Page Application, es que Angular tiene como, vamos a decir, como página principal una sola página. Esto es una, si se quiere, una arquitectura, porque nosotros vimos cuando creamos nuestro proyecto de tienda mueble que ahí teníamos un montón de páginas, ¿sí? Nosotros teníamos el index, teníamos el contacto, teníamos el about, no me acuerdo, productos o lo que sea, blog, bla, 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 galería, teníamos muchas páginas. Digamos, esa arquitectura de muchas páginas con sus CSS y todo separado, es una arquitectura, podríamos decir, de una web tradicional. En este caso no, en este caso va a haber un solo index
Y ese index lo que va a estar todo el tiempo es enrutando y redireccionando y renderizando, mejor dicho, renderizando y enrutando componentes. ¿Sí? Como ustedes ya más o menos habrán visto. Entonces, esto es una ventaja, ¿por qué? Porque las SPA eh, tienen una carga inicial un poco pesada, pero después la navegación es mucho más fluida. En cambio, en la web tradicional todo el tiempo estamos haciendo peticiones al servidor. Le voy a pedir esta página, le pido este componente, le pido este JavaScript, le pido... ¿Sí? Esa es una ventaja. Por eso, cuando hoy, Pablo comentaba acerca eh, de subir la aplicación, en el caso de la web tradicional yo tengo que subir todos esos archivos. En el caso de una aplicación de Angular subo 5, creo que son 4 o 5 archivos que son, digamos, podríamos decir, resúmenes de nuestra aplicación. ¿Sí? Que son bastante ilegibles, cuando uno los abre son bastante ilegibles. Son en JavaScript, pero son ilegibles, como todo un código todo junto, es bastante, ya lo vamos a ver. Bien, seguimos. Gabriel, Características y conceptos. Sí, lo que vimos la semana pasada, lo del martes era DOM, ¿no? Lo que hicimos con el formulario, para tener una sí. idea. Pero Eso. JavaScript estamos hablando. Sí, 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 sí. Sí. Cuando Gracias. decís ilegible es cuando pones inspeccionar página y te sale el párrafo ese enorme todo lleno de código. Claro. Sí, sí, Ah, sí, tal sí, lo he cual. visto. Sí, 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 exactamente eso. Pero ya después vamos a generar alguna versión de producción. Bueno, características y conceptos claves. Por supuesto que hay muchos más que lo que yo les voy a mostrar. El primero es componentes. El componente tiene la particularidad de ser un trozo de código, podemos decir, por decirlo de alguna forma brutal, pero que está compuesto de 4 archivos, como ustedes ya saben, HTML, CSS, spec, que es para pruebas unitarias, y un TS, que es el archivo de TypeScript, donde está la lógica. Los componentes, normalmente cuando yo diseño un componente, es para reutilizarlo en el contexto de una aplicación. ¿Sí? ¿Por qué? Digo, ¿por qué hago hincapié en la palabra reutilización, que después le voy a hacer más adelante el mismo hincapié? Porque nosotros tenemos la posibilidad también de crear pages, y los pages también son componentes, también tienen los mismos archivos, pero están pensados para contener varios componentes. ¿Sí? Porque un pages tiene un header, tiene un sidebar, tiene un navbar, tiene un footer, en el medio tiene otros contenidos. Entonces podríamos decir que la diferencia, pero es un componente, se crea igual, se pone pages, pero es un componente. Digo es un componente ¿por qué? Porque es una clase que tiene CSS, Java, tiene lo mismo, pero lo que hace es renderizar, reutilizar todo el resto de los componentes, ¿sí? Los utiliza. Sí, porque si ustedes tienen que abrir una tienda de muebles, qué sé yo, van a tener una página donde tienen el grid con todas las imágenes, van a tener otra con el footer, van a tener otra con el navbar, van a tener otra con, podríamos decir, con la entrada del blog. La entrada del blog podría ser tranquilamente un solo componente que tiene un título, una imagen y un texto. Ese componente así de simple. ¿Y yo qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es renderizar eso con una consulta levantando todas las entradas que tiene mi blog y lo renderizo y lo voy mostrando, etcétera. Digo, pero eso es un componente. Eh, nosotros, eso cuando trabajamos con JavaScript lo gestionamos de manera dinámica. Hasta acá también lo vamos a hacer, pero de una manera distinta, ¿sí? En el caso de JavaScript, nosotros tenemos que hacerlo como, podemos decir, por lenguaje nativo. Acá nos vamos a encontrar con librerías que nos van a facilitar eso y vamos a usar una directiva que se llama ng4 y va a ser mucho más simple. Bien, directivas es justamente el otro concepto y característica. Una directiva, digamos, también la vamos a utilizar, el ng4, el ng-class, el ng-style, el ng, todos los ng que tenemos ahí dando vuelta, o varios de ellos, tienen que ver con estas directivas, que vendrían a ser atributos que nosotros los ponemos dentro de los componentes y generamos un comportamiento que nosotros deseamos, ¿sí? En función de eso. Enlaces de datos bidireccionales o el data binding, que es lo que hablábamos hoy, que tiene que ver con interpolación, bueno, cuando nosotros enviamos desde el TS hacia el HTML, después podemos hacerlo el property binding, cuando agarramos y bindeamos el valor de una variable en un atributo. Después tenemos el event binding, que es cuando nosotros utilizamos la llamada a un evento, digamos, a través de justamente de ese bindeo, de una manera particular. Antes lo hacíamos
utilizando con JavaScript HTML Listener, eso no lo vamos a hacer, vamos a utilizar Event Binding. Después tenemos el ng Model, que sería también como para trabajar con formularios, con datos que nosotros enviamos al revés, ¿no? Desde el HTML hacia el TS. Las interpolaciones y los property normalmente era al revés, ahora vamos con el ng Model al revés, ¿sí? Es una manera, ¿no? Después están los formularios reactivos bueno, que nos permiten hacerlo de otro. Y acá aparece esto es una característica, ¿no? Eso es una característica, mejor dicho, un concepto, ¿no? La inyección de dependencia, que obviamente es un patrón de diseño, es un patrón de los 5 patrones SOLID, que, que son como recomendaciones, digamos, de buenas prácticas. La inyección de dependencia es algo que en Angular se utiliza todo el tiempo. Como digo, es un patrón de diseño que la palabra a mí me costaba bastante no entender lo que hacía, pero eh, sino más bien, es decir, yo entendía que en realidad la inyección de dependencia lo que quiere decir es que vos, cuando tenés inyectado un objeto dentro de tu clase, no necesitarás generar una instancia de eso. ¿Sí? Y eso está muy bien porque lo que hace es separar un atributo que compone el objeto y que es importante y vital para lo que el objeto viva, pero que es, como decir, una relación de composición. Entonces, por eso se llama inyección, porque yo agarro otra clase de mi librería y la inyecto, la utilizo dentro de otra clase, pero esa clase es una clase de la cual depende la vida de la clase, vamos a decir, que recibe ese atributo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparece la inyección. La inyección tiene que ver porque lo ponemos en un lugar. Y la dependencia quiere decir que el objeto que recibe ese objeto depende su vida de ese objeto. ¿Sí? Para que funcione de manera correcta. Entonces, lo que hace es separar dos lógicas. Si mi clase atributo, cuando yo la pongo adentro, ¿sí? No sé si me siguen en el discurso, cuando yo la pongo adentro, si yo tuviera que modificar, vamos a suponer algo que se usa mucho es el servicio. Yo inyecto un servicio, ¿sí? Lo inyecto en la clase, supongamos, listar clientes. Inyecto un servicio para listar los clientes. Entonces, cuando yo inyecto ese servicio, eh, hago this, nombre del servicio, punto, y accedo al método, sin necesidad de generar una instancia. Esto es una ventaja, ¿no? Pero, eh, si yo el día de mañana tengo que modificar mi servicio, voy, lo modifico y eso no altera el objeto que lo recibe. Entonces, yo podría ahí, estoy separando la lógica, ¿sí? Del objeto inyectado del objeto que recibe la inyección. Entonces, esa es un poco el patrón, de decir, bueno, estoy separando dos cosas que una la necesita para poder vivir, pero que a su vez también la puedo necesitar en otro lugar. Con lo cual, cualquier modificación que yo haga en el atributo inyectado no va a alterar al atributo que lo sigue. O sea, no debería alterar, ¿sí? Porque yo no separo la lógica. Si yo tuviese que hacer un new y además acá hay otra cosa, de la inyección de dependencia, cuando yo hago un new de cualquier clase, ustedes saben que se genera una instancia y eso genera una referencia en la memoria. Sí, esto es algo que vimos de programación 1 y 2. Entonces, eh, cuando nosotros, normalmente todas las clases u objetos que son inyectables, siempre trabajan con un patrón que se llama singleton, que dependen solo. Miren que el tema es bastante largo, ¿no? Que generan una sola instancia del objeto. Esa también es otra de las ventajas de la inyección. Cuando yo tengo un servicio, está bueno que solo tengo una instancia y no que a cada rato esté haciendo un new de esa instancia, porque eso me generaría como muchas conexiones o muchas posibilidades de conectarme, digamos, al mismo backend. Entonces, eso es como realmente funciona. A veces antes, cuando no existían estos patrones o estas ventajas que ofrecen los frameworks, muchas veces había que hacer eso eh, de forma manual, por decirlo de alguna manera, y tener un control acerca de cuántas instancias se generaban de un objeto. Que cada vez cuando yo hacía una instancia de un objeto, que se generara solo una y no más de una. ¿Sí? Eso antes se hacía, podemos decir, de forma lógica.
ahora se hace a través de un patrón y se hace a través de una librería y se hace a través de una annotation que se llama inyectable, que es una annotation, que es un decorador, que obviamente va en los servicios o en todas las clases que son inyectables, ¿no? Que no son todas, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir viendo esto más a fondo. Más o menos agarraron la idea. Yo supongo que inyección de dependencia lo vieron en metodología y yo estoy hablando de más. Pero, pero bueno, ¿lo habían entendido esto? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Por ahí si lo vemos cuando lo hacés, por ahí nos orientamos de lo que es código, ¿no? No, 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 está bien, pero el concepto, ¿lo vieron? Sí, componentes y enrutamiento, sí. Eh, No, 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 yo Gestión no de te hablo. dependencias no me acuerdo mucho. No, inyección de dependencia, No me acuerdo en la metodología, clase si no. lo vimos, yo lo había visto antes, pero no me acuerdo en la clase. Creo que Creo no. que no lo vimos, Parece capaz que que no con ese nombre. Patrón Bien. Solid no recuerdo que lo haya nombrado. Capaz que no fue tan técnico con los nombres, no, no me acuerdo. Lo vimos mucho en código y María, ya me falta repasar. No, no, igual no, yo no te hablo de laboratorio porque no, esto no lo tiene que explicar Agustín, eso lo tiene que ver en metodología. Ah, listo, no. Por eso No, dije en metodología sí, tres metodología. no. veces, pero no me escucharon o no se escuchó. Sí, sí, me Definitivamente no lo pareció vi. raro cuando dijiste metodología. Perdón que te pise. ¿La dependencia no son las claves foráneas y eso? No, 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 eso es otra cosa. No, entonces Eso es no. base de Está datos. mezclando con base de datos. No, en Bueno, metodología me parece que no, seguro. No sé bien. No, los no, chicos. estábamos viendo cosas como Es un Scratch patrón y súper eso. importante. Este es un patrón súper importante. ¿Sí? Investíguenlo bien, véanlo bien. Bueno, lo vamos a usar igual. Pero yo le estoy hablando de un concepto que obviamente tiene que ver con los patrones SOLID, pero bueno, que también es un concepto que lo utiliza, es un patrón y lo utiliza Java. Java lo utiliza a través de AutoWhite, que es un decorador que cuando vos querés que algo se inyecte, le tenés que poner ese decorador. Pero bueno, no importa. Claro, ahí lo había visto yo, El Ah, pero patrón, bien. por fuera. Sí, sí, sí. el patrón singletón lo vimos Bueno, con Agus, lo nombró y vimos un ejemplo, el cuatri anterior. Y en metodología ahora me hiciste acordar que dijo que íbamos a ver algo de principios Solid y patrones de diseño, pero más al final del cuatrimestre. ok. O de primera Bueno, versión. ahí lo van a ver bien. Bien, igualmente no, no es que todo esto que vamos a hacer lo vamos a estar nombrando todo el tiempo cuando abordemos Angular porque es súper importante. Lo de Enrutamiento, Singleton, no lo dio Agus, lo dio Ian en el TPS, lo hizo él, en el metodología, cuatri pasado. El cuatri pasado en el TP de laboratorio. claro. Bueno, otra de las características importantes, el enrutamiento, ¿sí? Porque esta característica que tiene Angular es que Angular, o sea, el enrutamiento es algo que, digamos, lo maneja a través de forma directa, renderizando los componentes o, digamos, a través de módulos, ¿sí? Que yo sé que eso Agus lo había encarado, que es bastante complicado con módulos, pero bueno, ya vamos a ir viendo de a poco ejemplos. Bien, en que ahí estaba mirando el chat. Bueno, módulos obviamente es lo que vamos a ver. Los módulos también utilizan el decorador en Gmodule y sirve para organizar nuestro código. Vamos a suponer que si nosotros tenemos que gestionar clientes, podríamos tener un módulo de clientes y dentro del módulo de clientes tener los componentes que nosotros vamos a utilizar, los pages que vamos a utilizar, digamos, todo ese tipo de cosas lo tendríamos adentro y eso lo que nos permite es que nuestro módulo principal, que es el app module, no se sobrecargue con un montón de importaciones y quede un poco ilegible, ¿no? En proyectos más grandes siempre es mejor organizar nuestros componentes en módulos. Y obviamente los servicios que tienen que ver con ¿no? servicios e inyección de dependencias están relacionados porque todos los servicios son inyectables, por lo tanto, digamos, lo vamos a utilizar de esa forma porque, bueno, tienen esa característica y esa es la característica que los hace eficaces porque al momento de inyectarlo yo no tengo que hacer un new, directamente es como si digamos, poniéndolo directamente como atributo del constructor en Angular tiene esa característica, en otros no, en otros se hace de dos formas distintas, pero Angular lo que dice es, si vos querés inyectar, bueno, en el constructor le decís que tenés este atributo privado, lo inyectás y después lo utilizás. Ya vamos a llegar a ese punto. Acá digamos, de todo esto, de todos estos conceptos que nosotros vimos acá, componentes, módulos y servicios son clases. Lo demás son todos conceptos.
¿sí? Esperen un cachito con el chat, así vamos por acá para que no se me distraigan, chicos. Acá, cuando hablamos de componentes, yo puedo decir que los componentes, la palabra que lo definen, la palabra decir, bueno, a ver, ¿qué hace un componente? ¿Para qué está? ¿Para qué Angular incorpora este concepto? Para reutilizarlo. No tiene sentido tener un componente que no se reutilice. O sea, los componentes son para ser reutilizados. O sea, crear un componente para no reutilizarlo no tiene demasiado sentido. Por ahí es un pages, por ahí por lo menos una vez reutilizarlos, ¿no? Normalmente cuando hablamos de un navbar, de un purer, de un sidebar, ¿sí? De una galería de imágenes, puede ser de un carrusel, de una entrada, no sé, de lo que sea, ¿no? De un login, tal vez, o de un formulario, de lo que sea. ¿Sí? Que por ahí hay páginas que manejan muchos formularios, ¿sí? O sistemas que manejan muchos formularios. Y por ahí tenemos nosotros creamos un componente que sean datos personales. Bueno, cuando utilizamos el dato, creamos un pages sí, un pages que sea de contacto, bueno, vamos a reutilizar ahí datos personales, o sea, es un componente que podríamos, en función de la problemática, reutilizar. Módulos, tiene que ver con la organización del código, ¿sí? Si yo tengo X cosa, lo ideal es que cada, podemos decir, eh, cada tabla que nosotros tenemos que llenar, digamos, en una base de datos o lo que sea, que utilicemos, digamos, para almacenar la información, y está bueno modularizarlo, ¿sí? O sea, te piensen como cuando ustedes trabajaban en C y digan, bueno, si yo tengo que crear 3 ABM, bueno, tendría que tener 3 módulos para cada uno de esos ABM, digo, por lo menos para utilizar algún tipo de comparación, ¿no? Esa me parece que puede ser una comparación bastante válida. Decir, bueno, si yo tengo que agregar clientes y proveedores, bueno, cada uno debería tener su. ¿Sí? Esto está bueno que sea así. Los servicios, si bien no necesariamente son backend, ¿sí? No necesariamente un servicio conecta con el backend, lo ideal es que sí. ¿Sí? Lo ideal es que siempre conecte con algún backend. Acuérdense que Angular es frontend. Es frontend, no podemos ir contra una base de datos directo con Angular. El único ejemplo que se me ocurre y que yo he visto es Firestore. Después por ahí hay algunos que he visto algunas cosas que hablan de MySQL y todo eso, pero lo hacen todo a través de un backend. ¿Sí? O sea, el backend se conecta con MySQL y obviamente yo desde Angular me conecto con el backend. Pero para ir directo contra la base de datos, lo único que vi es Firestore. Me equivoco porque esto es enorme, pero es lo único que yo he visto. ¿Sí? O sea, decir, bueno, yo quiero armar una aplicación que detrás tenga base de datos y necesito un backend. Por eso estamos utilizando JSON Server. Entonces, los servicios es donde nosotros vamos a llamar a nuestro backend. Cuando yo quiero un servicio, va a ser para eso. Ahora, yo podría tener un servicio básico, que no sé, que tenga un JSON o que tenga un archivo que lee ese archivo y yo lo consumo. Porque tengo datos ahí que me interesa o que los tengo estáticos. Podría tener datos, sí, no tiene mucho sentido tener un servicio para eso, pero bueno, podría ser. Son todas clases, obviamente, en TypeScript. Tanto los módulos como los componentes como los servicios son todas clases. Bien, para crear un componente lo vamos a hacer con ng-generate, que es G, component y una ruta. Yo acá, si no hice mal, me creé un proyecto, ¿sí? Tengo un par de cosas abiertas acá. Me creé un pequeño proyecto. Vamos para que empecemos a hacer alguna cosita. Hay muchas maneras, obviamente, de crear un proyecto. Bueno, hay dos en realidad, con el ng-init es uno, con el npm-init, @angular y el nombre del proyecto, o digamos con el que yo uso, que es el ng-new. Esperen que voy a hacer acá, control ñ, voy a abrir una consola de comandos acá y vamos a empezar a tirar algunas líneas de código. Y después vamos a volver igualmente a la presentación. Yo acá lo que voy a hacer es ejecutar esto. Para ejecutar un proyecto con Angular no lo vamos a hacer de GoLib Server o de Live Server, ¿no? Se hace con el ngser -o. Esto lo que va a hacer es ejecutar mi proyecto y vemos lo que tenemos acá, ¿sí? Vamos a mirar un poco esto. Le damos un poquito de paciencia porque al principio tarda un montón. Tarda por ahí unos segundos, ¿sí? En renderizar este proyecto. Tengamos un poquito de paciencia. Sí, porque quiero que vean cuál es el resultado de la primera ejecución. Si este es un proyecto desde cero, está creado recién, ¿sí? Lo Pero creé ahí antes de ya, iniciar la clase. a eso iba a Bueno, decir, ya lo tenés creado, ¿no? Y ahí estás levantando el servidor. ahí se levanta. ¿Sí? Es esto lo que es. Este es el proyecto de Angular vacío. Esto es lo que le decía, ¿no? El vendor.js es el polyfills
.js, el style css, style js, main, el runtime js. Esto es, podríamos decir, lo más parecido, así a grandes rasgos, a, a una versión de producción, ¿sí? Cuando hacemos un NGP. Estos archivos son los que yo tengo que subir a mi servicio. Bien, dicho esto, después vamos a ir viendo eso, ¿no? Porque fíjense que acá me va a generar, digamos, acá. Pero bueno, todavía no tengo una versión de distribución como para verlo, porque esto me lo crea, digamos, en tiempo de ejecución. Bien, vamos a analizar un par de cosas. ¿Dónde está eso que nosotros estamos viendo en pantalla? Sí, primero, toda esta lógica que tenemos acá. Eso está, ¿se acuerdan en dónde? Yo les ¿Qué estoy cosa, haciendo preguntas profe? para saber dónde están parados. ¿Qué, ¿Sí? ¿El qué cosa nos acordamos, profe? ¿Podría repetir? ¿Dónde está esto? No está en el HTML, en el index, ¿o no? Sí, el index que llama al root, al componente root. Sí, O el la app componente root. component ¿Y cuál es el componente HTML. root? App ¿Y cuál es el componente component root? El componente root está en app app. componentes. Por eso. Perfecto. Bien, esa era la pregunta. Bien, vamos a analizar todo eso. Vamos al main.ts. No, main ya me hace referencia, digamos, a algo principal. Fíjate que acá lo que hace es, llama a estos objetos, obviamente que son de Angular, y lo que hace es renderizar el app module. Lo primero que va a ir a buscar el main es el app module. Es el módulo principal, cuando hablábamos de módulos. ¿Sí? Ahora vamos a abrir el módulo. Es este que tenemos acá. ¿Sí? Esperen que voy a dejarlo abierto tanto uno como el otro. Bueno, este lo voy a abrir acá. Bien, fíjense que el main, que vamos a decir es el punto de entrada de la aplicación, va a llamar a esto, ¿no? Esto es aparte, ¿no? Esto tiene valores de entorno de producción, no tiene nada. Nos centramos acá. Bootstrap Module. Fíjense, si vamos a este archivo, está bueno que sepamos esto, ¿eh? Parece como demasiado, pero es importante que lo entendamos. Nosotros, si vamos acá, a esta propiedad que tenemos acá, primero analicemos esto. Esto es un class, es una clase exportable, ¿no? Export class app module, ¿sí? Es una clase. Esto que está acá es un decorador, ¿sí? Esto es una annotation, un decorador, como quieran llamarle, una anotación. Este decorador, ngModule, lo que está diciendo, que obviamente forma parte del core, del núcleo de Angular, le está diciendo, cuando yo pongo un decorador arriba de algo, le estoy diciendo de qué tipo es esto, porque esto podría ser cualquier cosa. ¿Sí? En este caso, AppModule es un módulo. Eso es lo que está diciendo ese decorador. No es tan difícil lo que estoy diciendo. Fíjense que ese decorador tiene adentro un objeto. Esto es un objeto de JavaScript. A ver si estoy bien. Ah, genial. Este es un objeto, llave, cierro llave. Y dentro de ese objeto, ¿qué tenemos? Y tenemos atributos y tenemos valores. El atributo es declaration, el valor es el app component. El de import y después tenemos provider y bootstrap. Y vamos a ver qué es cada una de estas cosas. El app component, lo que está diciendo acá es, en el ngModule yo declaro todos los componentes y los módulos, entre otras cosas, más los proveedores que yo tengo en mi proyecto. Yo podría tener un proveedor externo que se declara acá. No lo vamos a usar. Sí, esta parte no. Pero providers hace referencia a que puedo tener proveedores externos refiriéndose a servicios externos que yo pueda consumir desde mi API. Es algo como muy, digamos, muy complejo porque para tener un servicio hay que pagar. Bien, entonces, pero acá fíjense que lo que tiene declarado es el app component. Lo declara, pero además dice que es esto que dice Bootstrap, que es igual que el framework, ¿sí? Se escribe igual. Lo que está diciendo es que este es mi componente principal. Es el primer componente que va a ir a buscar. El Single Application Page, digamos, todo eso obviamente lo que va a definir es este index. Este index dentro del body lo que hace es renderizar este proyecto, es app-root. ¿Y dónde sale ese app-root? ¿Dónde voy a buscar esto? ¿Por qué app-root y no otra cosa? ¿Qué es app-root? Es el nombre Es del un, selector. lo tengo que Exacto, tener declarado en components, me Un parece. elemento exacto, muy personalizado, bien. Bien, muy podría bien, decir también. excelente. Ahora vamos al otro. El module dice que este es el componente principal, entonces, ¿qué hace? Lo va a buscar ese componente principal
digamos, obviamente al app module, que lo tiene acá. Le estoy diciendo, buscalo acá en app component. Si nosotros miramos acá, nos vamos a dar cuenta dónde está, ¿no? Está acá, digamos, en app component, ¿sí? Está, digamos, en la misma carpeta, pues fíjense que están a la misma altura todos. ¿Sí? Tanto el routing como el resto de los archivos del componente más el app module. Bien, entonces va a venir acá a buscar dónde está, obviamente, app-root, que finalmente es lo que se termina renderizando acá. Eso es exactamente lo que pasa. Esto es lo último que pasa. ¿Sí? Se renderiza esto. Si yo acá en el app module cambiara y no pudiera app component, pusiera otro componente, hace totalmente contrario, va a buscar a ese otro componente y renderiza ese otro componente. Normalmente siempre, no he visto, digo siempre, nunca hay que decir siempre, porque por ahí siempre hay opciones para todo. Normalmente siempre está el app component, el app component siempre vive. Yo podría decir, lo elimino y tendría que enroscarme con estas configuraciones, pero lo podría hacer. Podría hacerlo. En React es más destructivo, decirlo. Cuando uno crea un proyecto, normalmente termina eliminando casi todos los archivos, o gran parte, ¿no? No los archivos de configuración, pero sí el resto de los archivos de los CSS, HTML, y en realidad TS y JSX que te van generando. Acá, en este caso, normalmente esta parte de estructura del proyecto normalmente no se toca, ¿sí? Siempre renderizamos acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es agarrar el app component, que es mi componente, que obviamente tiene una sola, es una clase, y fíjense otra característica, ¿no? El @component, ¿no? Este decorador, así como nosotros teníamos un engine module, para lo que tiene que ver con módulos, el @component es el decorador que se pone por encima de la clase, ¿sí? Si yo acá empiezo a escribir código, pongo interface o vamos a suponer, fíjense, ya ahí voy a empezar a esperar identificación, bueno, está bien, pero supongamos, me pongo a escribir código acá, ya esto me va a empezar a explotar, ¿sí? No lo vamos a hacer, porque vamos a perder tiempo. Pero es clave que esto no lo toquen, esto tiene que estar acá arriba. Esto está acá, es un metadato. En realidad, si se tuviese que definir qué es un annotation o qué es un decorador es una función, es un function. ¿Sí? O sea, si se va, digamos, a la librería, se va a encontrar que es un function. Lo que hace es aportar funcionalidad. Bien, este componente tiene, obviamente, el nombre del selector, que es clave porque es el nombre que yo voy a utilizar para renderizarlo. Si yo acá le pusiera app-root2 y lo cambio, lo que voy a tener que renderizar acá es app-root2, ¿sí? Obviamente esto se puede cambiar perfectamente, ¿sí? Acá me va a empezar, sí, fíjese que sigue funcionando, sin problema. Sí, no, yo le cambié el nombre del decorador nada más. Nuevamente lo voy a sacar esto porque queda medio confuso. Entonces el nombre del selector no es un nombre fijo que no se puede tocar, ¿no? Bien. Esto después lo podemos cambiar, de hecho muchos deciden cambiarlo. No el app-root, no el app-root, pero sí por ahí de los componentes que ustedes vayan a crear, puede ser que muchos tengan un patrón, si se quiere, de nombrar de determinada forma los componentes. Bien, estamos viendo a detalle, a pasitos lentos, pero vamos bien. ¿Sí? ¿Alguna consulta acá hasta acá de lo que vimos? Sí, profe, yo tengo unas consultas. Con respecto a los componentes y los módulos, me cuesta un poco aguardar. Ahí estamos. No te escuché. Ah, Eh, Me cuesta entender que yo estoy interpretando que el componente es la página en sí y el módulo es lo que la contiene, o el enrutamiento, como se diría, para poder in- interactuar entre esas páginas. ¿O está mal sí, el concepto? sí, sí, estás bien orientado, estás bien orientado. Si bien todavía no hablamos de ruta, estás bien orientado. Y te voy a explicar por qué. Mira, está claro que ya la constitución de un componente se trata de un CSS y un HTML, ya estamos hablando de algo que se va a ver. ¿Sí? O sea, esto que está acá es como ustedes ya saben, una estructura básica HTML. Entonces, si es algo que se va a ver, tiene que ver realmente con la vista y tiene que ver y cuando tenemos vista tenemos lógica, etc. Y el app module no, porque nosotros en realidad en el app module lo que estamos haciendo es declarando qué componentes, qué directivas, qué
proveedores, cuál es el punto de entrada, que en realidad esto no aparece en todos, pero bueno, aparecen algunos. Digamos, cualquier componente que yo cree, lo tengo que declarar acá. Lo tengo que declarar en un módulo. Es una forma de organización de Angular, ¿sí? Fíjate que vamos a hacer una prueba de esto. Yo no sé si les pasé a ustedes, pero bueno, no sé si ustedes instalaron algún plugin como para crear componentes sin lo que sea CLI, ¿sí? ¿Crearon alguno de esos? No, a ver si Yo tengo No me acá. creé de acuerdo el nombre, terminal ¿verdad? componentes, pero con el CLI. Porque, digamos, hay una herramienta, esta que dice acá, que se llama New Component, que nosotros podríamos crearlo, ¿sí? Mire, vamos a hacer una cosa. Sí, hay unos snippets de John Papa, no me Ese, acuerdo cómo se llama. No, pero lo no instalaron. recuerdo. Sí, yo la tengo. Sí, creo que nos pasó algo, es una lista larga y estaba entre una de esas. Vamos a declarar una carpeta que se llame Components y acá vamos a declarar un counter. Vamos a hacer, yo lo tengo instalado, fíjense que si hago clic sobre el botón derecho y pongo no New Component, acá lo que puedo hacer es esto. Yo creo que, no sé qué tengo, porque en máquinas tengo diferentes cosas instaladas. Entonces, bueno, acá vamos a poner el nombre del componente, no sé, vamos a ponerle counter, vamos a hacer un contador. Esto automáticamente me va a generar un componente acá adentro, supongo que me va a generar acá. A ver, counter, acá me lo creó, ¿sí? Fíjense cómo me creó el counter. Yo acá tengo, lo hice obviamente desde acá adentro. Después acá podemos generar otro new component y me va a pasar lo mismo. Sí, acá está Angular Snippet, sí, o así se llama. Bueno, y acá me pide cuál es el nombre del componente. Y esto está bastante bueno. Yo ahora no lo voy a cancelar. Pero bueno, yo ya creé un componente que se llama counter, este que tenemos acá, con sus archivos. Fíjense lo que pasó. Cuando yo creé este componente, que como digo, lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Ponemos acá, abrimos otra consola de comando. Y otra forma de hacerlo es con el ng generate component dentro de la carpeta. Acá le ponemos la ruta donde se encuentra y acá le ponemos el nombre del componente. Da cual, vamos a suponerle cliente. Yo no lo voy a usar, pero acá estoy les muestro las dos maneras que de hacerlas. Por supuesto que también lo puedo hacer a mano y crear la carpeta y cada uno de los archivos, ¿no? Sí, y bueno, esto es exactamente lo mismo. Fíjense que acá ahora ya voy a tener dos carpetas. Una que es con cliente, que tiene los cuatro archivos, y otra con, ¿sí? De esta forma. Pero yo tengo algunos snippets ahí que están mejores que esto que tengo acá. Después lo voy a instalar para que me quede acá. Me gustan más. Los tengo en otra máquina. Bueno, fíjense que cuando yo los creé acá, me va a. Acá en el app módulo, ¿qué va a hacer? Y yo tenía solo el app component, pero ahora ¿qué hace? Me dicen, ya tenés esto que tenemos acá. Tenés el counter component y el client component. ¿Sí? O sea, me comienza a declarar, este módulo va a crecer. Si cada uno de mis componentes yo los utilizo, no creo módulos, no los modularizo, entonces no me, eh, no me sirve. O sea, me va a quedar esto gigantesco, porque fíjense que además, obviamente también me agrega la ruta donde se encuentran esos componentes, el counter y el client, o el cliente en realidad. Eh, ¿Se entiende? O sea, la diferencia en ese sentido es la función principal de los módulos es justamente agrupar los componentes que nosotros vamos a utilizar. Después más adelante vamos a ver otras configuraciones, ¿sí? Que nos va a permitir utilizar la carga perezosa y ese tipo de cosas. Pero a mí me parece que arrancar por carga perezosa es más complicado de entender. Entonces vamos a arrancar con rutas simples, ¿sí? Cuando digo rutas simples, digo un simple ruteo, ¿no? De no volverse loco con un montón eh, de, de módulos al principio porque nos va a complicar un poco la existencia. Pero ya Profe, una consulta. vamos a encarar después un proyecto que tenga algún módulo y que dentro de ese módulo tenga su propio, obviamente, todos los componentes que se necesitan. Cuando yo creo un módulo, aparte del app module, yo tengo que declarar mis componentes que yo voy a utilizar dentro de ese módulo. ¿Sí? Lo tengo que hacer. Pero
también tengo que agregar dentro del ng module, dentro de este objeto, que los voy a exportar, porque si no los puedo usar afuera. Entonces voy a tener un import de los modules, como lo tenemos acá, pero también voy a tener un export. ¿Sí? Voy a tener un export de mis componentes. ¿Sí? Voy a tener un import y un export. Pero bueno, eso vamos a verlo cuando abordemos eso. Por ahora, entendamos que los módulos están para organizar las funcionalidades de mi aplicación. Para organizar, como cuando hablábamos de modularizar, ¿qué era modularizar? Y bueno, poner en carpetas todos los archivos y cosas y librerías que dependían de esa funcionalidad. Tengo un módulo de cliente, listo. En el módulo de cliente van todas las cosas de la alta, baja, modificaciones, las vistas y bla, bla, bla. Bueno, ¿se entiende? Es totalmente distinto, digamos, un componente, y el componente es el componente en sí. Es la vista, es la lista, es la barra de navegación, es lo que tenga que ser. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, Me cortó, Gaby, clarito, sí. justo. Yo, hay otra característica fundamental. Fíjate que vos no tenés un selector de módulos. Los selectores son de los componentes. O sea, vos no podés renderizar un módulo. ¿Sí? Lo que podés hacer realmente es como acá, decir, bueno, ¿cuál es el módulo principal? Este, ok. ¿Sí? Después puedes conectar módulos con módulos. Porque si yo creo un módulo en otro lado, después lo voy a tener que declarar acá. Entonces, ¿qué hace esto? Este es mi componente principal. Entonces, estos son todos los módulos que yo necesito. Claro, acá el app routing module, ¿a qué hace referencia? Al módulo de ruteo, que es este que tenemos acá. El app routing module. ¿Sí? Y es acá donde nosotros tenemos nuestras rutas. Ya vamos a llegar ahí. Estamos viendo bastantes detalles. ¿Sí? Yo sé que estamos viendo bastantes detalles, pero no tanto. A ver, no, yo no limpié nada todavía al final. Profe, No, acá es donde nosotros, sí, decime. Es donde nosotros perdón, tenemos todo nuestro HTML. Decime. ¿el routing module lo agregaste hace un rato, puede ser? Porque no lo vi, o ya lo tenías creado antes. No, cuando vos creás un proyecto te pregunta si, Ah, es verdad. si querés agregar, si te gustaría tener. Si pones que Sí, no, este archivo no te lo crea. sí, le puse que Si no. pones que sí, te Ah, lo entiendo. creas. Listo. Bueno, vamos a este HTML. Esto que está acá es obviamente lo que se ve en pantalla. Yo lo voy a borrar, ¿no? Voy a poner control A, selecciono todo porque es un montón de líneas de código. Con lo único que me voy a quedar es con el router outlet, que obviamente ustedes ya saben que es el componente que permite la posibilidad de rutear. Fíjense esto. Nosotros acá no tenemos nada, obviamente acabo de borrar todo, ¿no? Pero fíjense este detalle. Voy a ir a crear una ruta simple, ¿no? La primera ruta que vamos a crear este componente que se llama counter, que obviamente lo que se va a ver es este counter works. Voy a hacerlo esto, pero desde el ruteo, porque yo podría agarrar acá, ¿no? Y hacer esto. Counter, counter. Y ahí, ¿qué estoy haciendo? Me lo está llamando. Estoy llamando. Entonces, ¿qué me voy a encontrar? Voy a encontrar con counter works. Fíjense que acá arriba no dice nada, dice localhost 4200. Claro, yo no estoy accediendo a ninguna ruta. Yo lo voy a borrar esto de acá. Voy a guardar los cambios. Voy a hacerlo directamente desde la ruta. Le voy a decir que cuando se inicie mi proyecto, al tener agregado el router outlet, lo que va a hacer es renderizar a las rutas que yo tenga. Y vamos a crear un par de rutas. 3 rutas vamos a crear nada más. Pero simples, rutas simples. Sin lazy loading, ni nada de eso. Voy acá, obviamente lo hago en este array que tenemos acá, que es un array de routes. Routes es, digamos, una clase de Angular Router. Y acá lo que voy a hacer es crear un objeto. Ese objeto lleva un path, lo vamos a definir nosotros, cuál es ese path. Yo le voy a poner, en este caso, counter. Vamos a ponerle counter. ¿Sí? Cuando aparezca counter en la ruta, vamos a hacerlo coma, yo quiero renderizar este componente. El componente que se llama counter. ¿Sí? Counter component. ¿Sí? Fíjate que me agrega obviamente acá donde se encuentra ese componente. Sí, esto es lo que pasa. Ahora, si yo voy acá no va a pasar nada, obvio, porque no hice nada. Si yo acá pongo barra counter, me va a aparecer el counter word.
Ya creé mi primera ruta. Supuesto que si yo acá no puedo llamar al de cliente, que es el otro módulo, pero si yo creo una ruta acá, otra que se llame cliente, y obviamente le voy a decir que renderice el componente cliente component, y le tengo que poner una coma. Perdón que te Y interrumpa, acuérdense que profe, pero ¿todos los enrutamientos se hacen en ese módulo? sí, si tenés este módulo solo, sí. No todos se hacen acá. Ah, bien, bien. ¿Sí? O sea, salí de lo que, hace cuenta que no sabías nada. Estamos aprendiendo desde la base. ¿Sí? Esta es la base. Mira, Bien, bien. se cuenta de eso, digamos que no, después vamos a complejizar el problema, pero ahora, si yo pongo clientes, no, clientes no, cliente tengo que poner, porque me sale acá, cliente, ahí me salió una S, y si le pongo con la S, va a pasar que no. ¿Sí? Cliente web. ¿Sí? Fíjate cómo estoy ruteando. Y si yo acá tuviese clientes works, obviamente otro texto que no fuese clientes works, o lo cambiaría, digamos, supongamos a un H1, lo que está haciendo es renderizando eso. ¿Sí? Estamos renderizando perfectamente el proyecto. Vamos a ver cómo navegamos de eso. ¿Y qué pasa? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo acá, como dice recién, clientes? Y me va a llevar a la nada misma porque no existe esa ruta. ¿Sí? Existe la ruta cliente, pero no clientes. Ahora, eso lo mejoramos, por decirlo de alguna forma, o eh, lo solucionamos, poniendo un doble asterisco. Cualquier cosa que aparezca en la ruta me redireccione al componente counter. Si yo quiero que ese sea el componente principal, entonces acá puedo utilizar un redirect to, dos puntos, y le pongo counter. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Cuando no encuentre algo que no sea, no exista, digamos, en mi routes, lo que va a hacer es redireccionarme al componente counter. Y vamos a probarlo. Bueno, de hecho ya lo hizo, ¿no? Si yo acá pusiera esto, ¿no? O así, me va a llevar al componente counter. Vamos a cambiar a clientes, sí, para que vean que funciona, ¿no? Clientes no, ese debería tener otra cosa. Bueno, ahora estamos en clientes. Yo acá pusiera, me va a llevar a counter. Bueno, ¿sí? Y ahí ya salvé, digamos, todo esto. Por supuesto que esto lo tenemos que hacer con un router link, etcétera, ¿no? Y manejo de rutas. Pero esto es una cosa básica, ¿sí? Pero está bueno. ¿Por qué se los enseño al principio esto? Porque vamos a suponer que a mí me interese empezar a trabajar en clientes y quiero ir viendo los resultados. Entonces, yo acá me voy a posicionar en cliente y bueno, digo, bueno, voy a empezar a crear acá en mi componente clientes, no sé, un input de tipo sí, text y qué sé yo, y entonces yo voy viendo los resultados. Sí, digamos, input tipo text, el cliente box, sí, sí, sí. Ahí ya me apareció, tardó un cachito. ¿Sí? Y acá ya me quedó, digamos, que creé el input dex y pude ir trabajando sin necesidad de tener que estar ruteando ni nada de ese parezca. Bueno, entonces ahí vimos que era un componente, cómo enrutar esta característica del enrutamiento que nosotros vimos. Y ahora lo que vamos a ver es, vamos a trabajar un poco, si quieren, en el componente counter, que vamos a hacer como componente principal. Y acá lo que vamos a hacer es lo que se denomina data binding, que tiene que ver con interpolaciones, etc. Vamos a hacer esto. Esperen que voy a abrir el otro archivo. ¿Sí? Esto es bastante útil tenerlo así. Y yo lo que voy a tener acá es mi HTML y acá voy a tener mi TS. ¿Sí? Importante, estamos trabajando en un componente, es el componente appcounter, que es una clase que implementa Engine que en realidad es una interfaz que, que ejecuta el código que está dentro del método Engine una vez que se construye el objeto. ¿Sí? Una vez que el constructor se ejecutó, se llama esta función. Esto se produce cuando se renderiza el componente. Pero nosotros no vamos a utilizar Engine on Ini, pero muchas veces es importante, porque yo a veces quiero inicializar algo antes para que quede en el formulario y no lo quiero hacer en el constructor, sino que después que se construye el objeto, porque por ahí necesito alguna
algún atributo inyectado, ¿sí? Ya me van a entender esto cuando lo vean más adelante. Bien. Entonces yo el engine on init no lo necesito, bueno, on init yo digo todo esto lo voy a sacar para que no se confunda. Estamos trabajando, como decir, con la base de un componente. Les decía, voy a crear acá, tenemos el constructor, voy a crear un atributo que llame title tipo string, que va a ser igual a un título, ¿no? Up counter, vamos a poner. ¿Hicieron un contador? ¿Eso lo hicieron? No. ¿En No, Angular? no, yo lo vi en un video, pero no lo dieron el profe. Ah, me parece que es un ejercicio piola, para ver varias cositas. Entonces acá yo voy a poner, vamos a poner un H2 y vamos a bindear esta información. ¿Sí? Vamos a sacar esto, vamos a poner, lo hacíamos a través de esta sintaxis, por decirlo de alguna manera, y obviamente el title, y acá adentro. Y yo voy a mi página, ahora tengo, no, estoy en cliente works, por eso tengo que salir de acá, vamos a poner el counter. Es más, voy a poner cualquier cosa si me lleva a counter. Bueno, ahí estoy en counter. Me estaba mostrando obviamente esto que yo acabo de poner acá, el app counter. Lo que me está mostrando. Yo obviamente pusiera acá add counter 2023. Por supuesto que eso va a cambiar a 2023. Bien. Primera cosa, esto se llama, vamos a ponerle el nombre acá. Sí, voy a meter un H3 acá para que quede más chiquito. Acá le vamos a meter un H1. Esto se llama acá interpolación. Profe, capaz que ya lo explicó, pero ¿por qué está entre dos llaves el title? Porque esto es HTML. No, no, el title. ¿Por qué está entre dos llaves? Porque esto es HTML. O No, sea, no, No, creo que le habla de la interpolación. sí, 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 para sí. variable. Vos me decís, ¿por qué yo esto lo estoy poniendo en dos llaves? Sí, Sí. porque es HTML. Pero bueno, pará, ahora te lo explico. ¿Por qué es HTML? Esto que está acá es un H1 de HTML. Entonces, la manera que Angular eh, en su framework plantea, dice, si vos querés comunicar algo que está en un archivo TypeScript a un TS, tenés que hacerlo de esta forma. Eso es lo que me está Ah, diciendo. está bien, está bien. ¿Sí? Sí, ya Si yo sé quiero que enviar, era un punto HTML y eso, pero esa parte no tengo tan bien el TypeScript. si yo tengo esto, claro, fíjate que este es un componente, esto es una clase. Y esto es TypeScript. Bueno, no les expliqué porque lo di como algo perdido, pero no estoy haciendo cualquier cosa. Esperen que me había perdido con la aplicación. Acá, a ver, así. Esto que está acá, obviamente, es la variable que nosotros tenemos aquí, ¿no? Esto lo que hace es comunicar esta variable que nosotros tenemos acá a la vista. Va de la lógica a la vista. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vemos, pero esta es mi lógica. Esto vendría a ser el JavaScript y esto es el HTML. Esto que está acá, ¿no? Sí, sí, lo entendí. Ahí vamos. El HTML tendría que ser el que une tanto al estilo como a la lógica, ¿no? ¿Cómo, cómo? El- No te escucho. a ver, lo dije re mal seguramente, que el No, no, no HTML es importa. el que hace que convivan la parte estética con la parte cerebral de la Sí, lógica, digo. no, igual está bien lo que estás diciendo, Pablo, es cierto, sí, es así. Esto es un modelo que podríamos decir lo que vos hablás recién, ¿no? La lógica separada de la vista. ¿Sí? O sea, esto es lo que es un patrón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Más allá de que sean diferentes tecnologías, es un patrón. Entonces, acá nosotros tenemos separado todas las lógicas de nuestra aplicación de lo que se va a ver de nuestra aplicación, del resultado de la ejecución de la lógica. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí, sí. No sé, porque me estoy Sí, volviendo pero loco. Bien, ahí está. Bueno, esa es una forma, se llama interpolación. La otra forma que nosotros tenemos es a través de lo que se llama property binding. Vamos a poner otro H1 acá y le vamos a poner property
binding. ¿Sí? Digamos, bindear la propiedad, digamos. Enviar. Acá también hay una comunicación. Yo voy a poner un input acá. Le voy a poner un input y le vamos a poner un placeholder, obviamente que ahora le vamos a bindear. Y ustedes saben que si yo pongo acá algo, se va a ver en el placeholder, ¿no? Es lo que se va a ver acá. El DDDS que yo acabo de poner y después yo escribo, y como lo que ustedes ya saben, ¿no? Digamos, pero si yo quisiera personalizar este placeholder, digamos, meterle algún tipo de lógica, lo podría hacer desde una variable acá que se llame, le voy a poner acá texto, place, vamos a ponerle así. ¿Sí? En TypeScript, que es algo que todavía no sé, al estar mostrándolo no me doy cuenta, pero la diferencia, yo acá en TypeScript lo que no puedo hacer es const, esto no lo puedo hacer, como hacíamos nosotros en JavaScript. Sí, lo que podría hacer es poner, por ejemplo, placeholder, lo voy a dejar así igual como para que se vean las dos maneras de hacer las cosas. Podría declarar un atributo de esta forma. Y vamos a ponerle ingrese un texto. Voy a copiar esta variable, la voy a poner acá. Ahora no me va a mostrar nada. Si yo hago esto, no me va a mostrar nada. ¿Sí? Me dice texto place, lo que yo puse acá. Yo quiero que se vea esto, ingrese un texto. ¿Sí? Acá no se ve nada todavía. Pero si yo hago esto, envuelvo esto entre corchetes, esto ya pasa a ser el bindeo de una propiedad. Porque placeholder es una propiedad del input. Por eso se llama property binding. Y el texto bindeado es el texto que nosotros tenemos acá. Bueno, eso no sé qué. Ahí está. ¿Sí? Ahora, desde ya que cuando yo ahora muestre la aplicación, lo que me va a mostrar acá, esperen que no sé qué toqué. No sé, toqué algo. Ahí está. No guardé acá los cambios o toqué alguna cosita. No toqué nada. No guardé los cambios. Y ingrese un texto. ¿Sí? Como está acá. Ingrese un texto. Es el texto que yo puse acá. Lo bindeo de esta manera. ¿Sí? La propiedad que yo quiero bindear. Por supuesto, si yo acá quisiera, vamos a suponer que tuviese un botón, ¿no? Un botón de tipo un input. Siempre estamos hablando de propiedades HTML, ¿no? De tipo botón. Hasta Acuérdense pareciera que. más sencillo que JavaScript. Y yo creo que, no sé si es más sencillo, pero no es complicado. Si yo acá pusiera texto btn de botón, ¿no? Igual a enviar, vamos a suponer acá. Es muy útil y se usa bastante. Yo acá agarro la propiedad value y le pongo. No lo tengo acá, no. Texto btn, le tengo que poner. Text, le puse btn. Si yo hago esto, por supuesto que me va a figurar enviar. ¿Sí? Me va a crear un botón, no guardé los cambios acá, no guardé los cambios. Siempre me olvido guardar los cambios antes. Al tenerlo dividido en dos pantallas, yo pienso que cuando hago control C, guarda todo, pero no guarda solamente el. Fíjense acá tengo el botón enviar, ¿sí? Vamos a ponerle acá, le voy a cambiar el nombre, ¿no? Enviar formulario, vamos a ponerlo acá. Gabriel, preguntonta. Y acá, Button, esperen que guardo los cambios. Bueno, yo hago más rápido el pasaje que no me termina tomando eso. Dame un segundo y redondeo esto y me decís. Fíjate que yo acá estoy bindeando el placeholder, el value, pueden cualquier, el type podría ser. ¿Sí? Ahora podemos decir, ¿para qué sirve esto? Y en los formularios es muy común que a veces reutilicemos el mismo formulario de guardar o de actualizar y le cambiamos solamente el botón, en que en vez de guardar diga actualizar o ese tipo de cosas. Y simplemente bindeando le damos la propiedad value, porque por ahí hace la misma función, ¿no? Envía un objeto hacia algún lado y eso me permitía reutilizar ese código. O cambiarlo, o cambiar el texto o las propiedades a activar o desactivar algo, modificar propiedades. En los HTML es muy importante, obviamente, hacerlo desde el TS. Por eso el property binding también se usa un montón. Decime, Pablo. en la línea 6 del componente del lado derecho, button y submit es lo mismo, ¿no? Eh, Submit es un evento, ¿sí? Y button es un button.
Porque ¿sí? si O ya sea, pones tipo pero, submit, no te toma. claro, sí, exacto. O sea, si vos me decís acá ponerlo tipo submit, sí, en ese sentido es lo mismo. Gracias. Sí, sí, en ese sentido es un botón. Sí, lo que hace el submit es que el submit siempre está asociado a un form. Sí, el button no, no necesariamente. Sí, o Ah, sea, ok. el submit es para hacer, digamos, cuando hago un submit, lo hago siempre en el contexto de un formulario, lo que hago es como enviar todos los datos, postear todos esos datos hacia algún lado. Sí, nosotros lo habíamos hecho eso con JavaScript y habíamos controlado el evento, submit, lo habíamos visto eso como en la clase pasada. Pero sí, en términos estéticos es lo mismo. Si yo acá lo cambiara esto, digamos, a submit, no vamos a notar diferencias, ¿sí? Sí, capaz que hay alguna diferencia muy, muy poco visible. Bueno, Gracias, David. no por nada. Vamos ahora al event binding. Y acá se empieza a poner más interesante, ¿no? Porque, perdón, event binding. Y acá lo que vamos a hacer es que también podríamos crear, a ver si tenemos acá. No, ya lo voy a dejar ese. Vamos a crear otro botón también acá. A mí hay muchas, acabo, como voy a meter varias propiedades, vamos a ponerlos así. Se usa bastante verlo de esta forma. Y también y ponemos esto acá. Y a veces se van a encontrar con esta sintaxis, con esta indentación. Eh, ejecutar función, le voy a poner acá. Sí, vamos a ponerlo así, ejecutar función. Y acá vamos a utilizar el event binding. ¿Cómo es esto? Bueno, primero voy a crear un método. Y fíjense que yo acá hasta ahora vengo manejando variables, nada más. Por supuesto que si se fuesen números es lo mismo, los muestro igual los chicos, ¿eh? Si yo acá mostrara, puedo bindear cualquier cosa, ¿no? Pero podría bindear 2 más 2. ¿Sí? Podría bindear esto así, me va a salir un 4 por ahí dando vueltas, ¿no? Acá. Y podemos hacer cualquier cosa, ¿no? No necesariamente tiene que ser letras, digo, porque para que quede eso claro, ¿no? Cualquier tipo de datos. Bien. Vamos a utilizar el event, pero para eso necesito crear un evento que se va a ejecutar cuando, digamos, el event, el property hace referencia a las propiedades de un elemento HTML, la interpolación a lo que vimos, ¿no? Esto de la posibilidad de ejecutar, digamos, de enviar datos del TS al HTML de esta forma tan simple, que ahora la vamos a usar de vuelta. Y el event tiene que ver con eventos. Por lo tanto, voy a necesitar una función. Vamos a una función muy básica, ¿no? No va a ser otra cosa que hacer un clic. Nada más, y acá vamos a poner CLG. Y vamos a poner acá, estoy haciendo clic. Eh, y vamos a cambiar esto por un alert, que así no tenemos nada viendo la consola. Lo cambiamos por un alert. Entonces yo desde acá, para ejecutar esta función, puedo utilizar el event, ¿sí? Acá, clic, y llamar a hacer clic. Yo supongo que esto ya lo han de haber visto porque algunas funciones tienen que haber ejecutado. Eh, entonces, esto acá, si yo guardé todos los cambios de manera correcta, me va a generar este botón que dice ejecutar la función. Y acá me dice, estoy haciendo clic. ¿Sí? O sea, podría hacer cualquier cosa, podría guardar datos, hacer un post, lo que sea, ¿no? Esta es otra de las buenas funcionalidades obviamente que tiene el event binding. Y otras que ya tiene que ver con algo un poquito más armadito, si se quiere. Muy importante para mí, si yo tuviese un form acá, y vamos a suponer que tuviera acá un input de tipo text, y acá vamos a meter, digamos, sí, vamos a dejarlo por ahora de esta forma. Pero podríamos postear los datos también, ¿no? Cuando hacemos clic usando el event binding, acá con un botón, llamando una función acá que capture la información. Nosotros acá en la propiedad value es donde se almacena la información en un input. ¿Sí? Eso es acá. Ahora, si yo quisiera acá utilizar, ya no enviar los datos, ¿sí? Como venimos haciendo, ¿no? Acá estamos enviando esto, lo enviamos para acá. Este texto lo estamos, perdón, al revés, ¿no?
Lo estamos enviando para acá. Esto, el property también lo estamos enviando, el texto place para acá. Bueno, esto en realidad es un evento, así que lo que estoy haciendo es un clic y acá podríamos decir, sí, que estoy llamando a esta función, podemos decir que esto tiene esta dirección. Ahora lo que vamos a ver es cómo nosotros desde un atributo podemos enviar desde el HTML hacia este lado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo almacenar lo que se escribe, digamos, en una caja de texto. Eso es lo que quería mostrarles. Vamos a hacer eso. Entonces acá voy a utilizar lo que se llama algo que es un poquito más complicado de implementar, no de entender, porque es bastante simple. El Ngmodel. Creo que voy a hacer una cosa porque esto me vuelve loco. Tengo acá un snippet que está muy bueno y lo voy a usar. Acá está. Fíjense que esto lo que hace es, nosotros veníamos utilizando o corchetes o paréntesis. Bueno, esto lleva un corchete y adentro un paréntesis, y adentro obviamente en Gmodel. Y acá se referencia a una variable. La variable puso binding. El snippet me lo crea por default, o sea, le voy a dejar igual. Vamos a dejar binding o binding. Y vamos a crear de esto, perdón. Y vamos a cambiar un poco la sintaxis, así también nos empezamos a acostumbrar que tenemos que utilizar string. Voy a crear acá bueno, pero me sigue tirando un error. Cuando nosotros utilizamos en Gmodel, acá vamos a ver la funcionalidad que tienen los formularios. ¿Sí? Eh, Nosotros acá estamos manejando un formulario. ¿Sí? En este caso es un de texto, pero puede ser que yo quiera ingresar el nombre acá. ¿Sí? Que esto en vez de llamarse binding sea nombre, ¿no? Haga referencia, digamos, a los atributos. A mí mucho esta forma de manejar los formularios no me gusta porque eso vamos a terminar viendo formularios reactivos, pero no está mal. Entonces, acá nos vamos a dar cuenta que tenemos que ir a nuestro app module, ¿sí? A nuestro módulo principal. Acá vamos a tener que importar forms module. Esto que tenemos acá. Una vez que importemos esta librería, automáticamente ese error va a desaparecer. Y entonces yo acá, cuando ingrese información, la información que ingrese, perdón, voy a cerrar acá para que se vea esto, acá, así. La información que yo ingrese en este texto se va a ir almacenando en Bing. Acá. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Y cómo lo vamos a corroborar? Y lo que vamos a hacer es una interpolación para poder verlo. ¿Sí? Y entonces acá vamos a mostrar binding. Todo lo que yo escriba acá debería mostrar acá. Esperen que me falta una llave. Ahí va. Entonces esto, cuando yo lo ejecute, vamos a ponerle hola. Esperen que no sé si guardé todos los cambios. Esperen que me está volviendo loco. Bien. Acá. Bien. Indian Model. Bien, perfecto. A ver, sí. Me parece que tengo que actualizar muchas veces. O a veces tengo que bajarlo para. No me deje que tengo una versión que voy a tener que bajarlo. Binding, esto está bien. No, pero estoy haciendo algo aquí. Esperen. Text. Vamos a. Lo hice 700 veces, no sé cómo está funcionando. ¿No será porque tenés las comillas simples del otro lado? Que la vacío. Mm, No, ahí no está funcionando. No, a veces lo que hay que hacer es muchas veces el for modules te pide que bajes la aplicación y la vuelvas a subir. A ver, vamos a hacer eso. Vamos a ngserve. Últimamente no, pero puede ser que tenga una versión yo media fea del Angular. Voy a tener que. eh, Me ha pasado, por eso me dejó de tirar el error y todo, pero. Vamos a esperar un cachito.
Mm, no, eh, capaz que me puede ser. Ah, no, porque tengo que hacer un submit. Lo tengo que hacer en el contexto fuera de lo que es el formulario. A ver. Porque no estoy haciendo un submit. A ver si. Ahí va, a ver. Ahí está. Claro, porque al estar dentro de un form, me pedía, digamos, que postee los datos. Sí, eso es lo que me estaba pidiendo. Pero bueno, pero ¿por qué? Si yo tuviese un botón donde hiciera un submit dentro del Ghost Form, me hubiera tomado los datos. Porque los datos los estaba escribiendo, los estaba guardando. Lo que no está haciendo es mostrándomelos. Nada, cuestiones técnicas. Pero bueno, lo que estamos haciendo acá es, en esta caja de texto, ingresando, digamos, valores de acá y esos valores se están almacenando acá, que es una variable que está inicializada en vacío. Digamos, esto sería el proceso inverso. Que de lo que veníamos haciendo, ¿no? Enviando el title para acá, nosotros le cargamos la info acá, acá la estamos cargando del otro lado. ¿Sí? ¿Se entendieron esas cuatro maneras? Son todas estas bastante útiles porque muchas de las cosas que nosotros vamos a tener que hacer es cargar información. ¿Sí? ¿Me Eh, siguen hasta me, acá? me, me costó entender el último. Lo que está haciendo es como enviar el dato y imprimiéndolo al mismo tiempo. Claro, pero en realidad yo la impresión la logro con la interpolación. O Sí, sea, esto que estoy haciendo acá, claro. ¿se entiende? O sea, en Pero realidad lo que hago yo es enviar esta información para acá, pero a su vez con la interpolación la estoy mostrando acá. Ah, bien, bien. Es un camino de ida y de vuelta, por decirlo de alguna forma. Eh, Pero el acá engine model, esto no necesariamente lo tengo que tener acá, porque yo podría tener acá una propiedad que sea nombre, otra que sea apellido, y eso crea un objeto, y qué sé yo, y lo almacena en algún lado, y después te muestra el objeto. Podría tener una cosa parecida a esa. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo podría tener un montón de campos acá en el contexto de un botón, hacer un submit. Ese submit, el Digimon me va a guardar todos los datos que yo necesito y me va a crear un objeto y ese objeto lo puedo guardar, digamos, en el cliente lo puedo guardar, digamos, en mi, o sea, con un post, ¿no? Obviamente, y con todo lo que ya conocemos de Fetch. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la comunicación más importante, podríamos decir que tenemos. O sea, es importante también que nosotros podamos hacer esto. Es más importante casi diría esto, porque esta es la entrada de datos. ¿Sí? Yo acá estoy mandando de la lógica, pero esto está hardcodeado. De esta manera estoy enviando el formulario hacia mi lógica. Y en mi lógica puedo trabajar. Esperen que quiero sacar esto de acá. Ahí está. Ahí. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. sí, señor. Bueno, interpolación, property binding, event binding y esto que se llama acá, en realidad two-way data binding se llama. Eh, y que por eso se llama dos caminos, ¿no? El de ida y el de vuelta en este caso, ¿sí? Porque nosotros, si bien es cierto que estamos enviando esto para acá, si esto desde acá lo podemos ya enviar hacia otro lado, ¿sí? Es un camino de vuelta, ¿sí? Desde el punto de vista lógico, nosotros acá al title podemos enviar, pero desde acá no podemos hacer nada para este lado, ¿sí? Pero Em, siempre tenés que usar los corchetes y los paréntesis juntos y invocar a esa función, por decirlo de una forma, en Gmodel, ¿no? Si no, no podés. claro, si no, no se puede, ¿no? Claro. Sí, Listo. sí, sí, esto está por eso. Y obviamente, y también el otro paso que hicimos, que fue agregar en el app module este módulo, acá, bueno, acá me lo abrí, que se llama Force Module. ¿Sí? Esos son los tres pasos. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Ah, no, Sí, no sí. me acuerdo de esa parte, profe. Eso lo habías agregado antes para poder llamar a esa función en No, lo Gmodel, agregué ¿no? recién eso. Lo agregué cuando tuve el problema. Si yo elimino eso de ahí, no funciona. Va, metí un error directamente. No detecta Si la yo- función esa, digamos, de forma claro. importante. Ah, Sí, listo. esto de acá yo lo borro y lo guardo, lo que va a hacer es generarme un error. ¿Ves? Buenísimo. ¿Sí? Sí, Sí. sí, esto lo hicimos cuando nos Sí, me lo apareció perdí. ese error.
Como el último paso lo hicimos. Bien. Gabriel, el input que está justo ahora también es event binding, ¿no? Porque habías dicho otro nombre. Event tiene que ver con eventos. Ah, Acá, genial, genial. ¿sí? Bueno, vamos ahora vamos a ver. Bueno, vimos lo de los componentes, ya creamos un componente, ¿sí? Creamos un componente que son estos 4 archivos. Acá tenés el contador, nada, toda esta historia. Y todavía no hemos trabajado en el counter como queremos trabajar, pero vamos a generar, digamos, un contador y hacer un poco. Vamos a crear una primera aplicación, si se quiere, ¿no? Vamos a trabajar en el counter. Voy a volar, obviamente, todo esto porque no. Bueno, casi todo, no sé. Ahora lo voy a comentarlo, déjalo así comentado. Eh, Vamos a trabajar acá y vamos a poner. Podemos poner un H2. Y acá vamos a abrir esta lógica de este lado y lo que vamos a generar es una aplicación de tipo contador. ¿Sí? Para ya darle un poco más de consistencia a todo lo que vimos recién. Bueno, esta la podemos dejar todas estas variables que están como práctica. Y lo que vamos a generar acá abajo es una variable que se llama counter. Ya vimos que podemos tener string, vimos que podemos declarar en vacío esto, y ahora vamos a utilizar un contador que sea de tipo número. Lo vamos a inicializar en 0. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que si nosotros hacemos esto, nos va a decir, esto les va a pasar muy seguido, la propiedad counter no tiene inicializador y no está asignada de forma definitiva en el constructor. Lo que nos pide siempre el modo estricto que nosotros tenemos de la configuración de Angular es que siempre declaremos, digamos, nuestras variables. Entonces, siempre las inicialicemos. O sea que deberíamos inicializar en el constructor, es una opción. O si no, otra es agarrar y poner así, este signo de admiración delante de la variable. Eso lo que le está diciendo es que sí o sí ese valor se va a recibir. Le estoy diciendo, quédate tranquilo, que ese valor lo vamos a recibir. Que lo vamos a resolver el problema. Digo, porque él como me dice, eso no tiene que estar inicializado. Y yo lo que le estoy diciendo es que eso yo lo voy a inicializar. Entonces es una manera de hacerlo. Nosotros acá le vamos a poner igual a 0. Muy útil hacer eso porque muchas veces no vamos a querer agarrar el constructor y llenarlo de cosas. Entonces, pues nos quede limpio. Bueno, ahí a veces utilizamos eso porque nosotros sabemos que sí o sí con esa variable vamos a trabajar. Igual yo lo voy a inicializar en 0 y por supuesto lo voy a bindear acá. Profe, es como la negación, pero acá tiene doble funcionalidad en Angular sería, ¿no? Claro, sí, en Angular tiene la posibilidad de usarlo como negación, pero acá también en algún punto es como una negación de que eso se va a usar, digamos, es que ellos como te dicen, che, mirá, esto tenés que inicializarlo de alguna manera porque cuando lo inicializo en 0 no pasa nada, pero cuando no lo inicializo, que le pongo directamente lo declaro solamente, entonces ahí sí me dice, no, o lo inicializás o me da esta posibilidad, decime que lo vas a inicializar. Entonces vos decís, no, mira, queda tranquilo que todo va a estar. También está el signo de pregunta que es para decir que eso puede recibir un dato o puede recibir un null, ¿sí? También está eso. Eh, pero bueno, que en este caso no me serviría. Pero ya después ya vamos a llegar a algún ejemplo de eso. Ahora lo que vamos acá es a renderizar el código. Lo cual ahora lo que vamos a mostrar acá es un 0. ¿Sí? Ahora lo que vamos acá es poner un input de tipo button, button, lo voy a poner así, porque voy a tener un par de propiedades acá. Vamos a poner una propiedad value y le vamos a poner incrementar. También podríamos, ya que estábamos practicando todo lo que vimos, vamos a hacer así. Vamos a crear, vamos a cambiar este texto acá. Vamos a poner acá text btn. Le voy a poner, y le voy a cambiar acá y voy a reutilizar esta variable que tenemos acá. Y le vamos a poner acá incrementar. Y fíjense que ahí estamos reutilizando si se quiere, ¿no? Nuestra aplicación, en que debería guardar los cambios.
y acá me va a aparecer el botón incrementar, ¿sí? Con el texto que nosotros definimos acá. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el otro, el Eventbind. Acá estamos utilizando todo, ¿no? Menos el engine model. Y acá lo que vamos a hacer es cuando yo haga clic acá, voy a llamar a una función que se llama incrementar. Y una función que ahora vamos a declarar en nuestra clase de componentes. Vamos a ir acá, vamos a declarar otra función, que se llama igual, y ya me deja de tirar el error, y tengo que guardar los cambios. Esto de tener dividida la pantalla es un poco complicado. Y acá, obviamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les parece que podemos hacer acá? Vamos a hacer un dis, porque tengo que llamar al atributo, punto, counter. Más. Más. Vamos a poner más, vamos a poner más igual 1, y lo vamos a hacer de varias maneras esto. Y automáticamente ahí, con el dato bindeado y el botón, cuando yo haga clic, esto se va a incrementar, ¿sí? Es una aplicación bastante simple, y lo que podemos hacer acá es, vamos a bindear acá en un H1 el title y ya nos quedaría un poco más completo. Me encanta, quedó buenísimo. El title que tenemos acá y acá tenemos el esto. Desde ya que si yo tuviese que hacer lo mismo y decrementar, lo que tengo que hacer es repetir un poco el mismo proceso. Vamos a hacer un decrementar y vamos a hacer un reset. Entonces acá en el reset lo vamos a poner a 0. Vamos a poner que es igual a 0. Acá vamos a poner al revés, vamos a poner que sea -1 o menos, como quieran ponérselo. Y también vamos a replicar esto que tenemos acá. No, no correrlo, no correrlo. Ahí no, sino así. Acá vamos a poner decrementar. Acá vamos a poner reset. Bueno, y el texto que tiene ahí sí me lo debo, para no crear tantas variables. Vamos a dejar solo el value y le vamos a poner acá decrementar. Y vamos a poner acá reset. Vamos a tener que sacarle el property binding, porque ahí lo que me está diciendo es que no existe ninguna variable con eso. Y creo que ahí ya no me toca hacer ninguna reset, incrementar, incrementar, reset, decrementar, texto btn, y ya está. Y tengo que guardar los cambios acá. Y entonces acá incremento, acá decremento. Bueno, reseteo, tenemos que poner así. Acá reseteo a 0. Sí, y ya tenemos como nuestra primera aplicación más o menos funcionando. Más o menos no, está funcionando bastante bien. Después puedo meterle más lógica, obviamente, a esto. Eh, Podría ser otra, se me ocurre, ¿no? Incrementar, para trabajar con valores, incrementar 2 le vamos a poner y vamos a recibir. Y acá, como para que veamos, ya venimos viendo cómo maneja JavaScript, vamos a poner un value para incrementar por un valor que yo quiera. Le vamos a poner de tipo number. Y podemos hacer lo mismo. En realidad acá podemos agarrar y poner this.counter más igual a qué? Number. A value. Vale. Vale, No. al valor. Entonces acá, bueno, voy a guardar los cambios porque si no, después vamos a quedar un incrementar 2. Voy a hacer esto mejor. Vamos a hacer este que está mejor acá, porque yo tengo que cambiar solamente un par de cositas. Entonces yo acá pongo simplemente incrementar 2, me va a tirar un error porque me va a decir que falta un paréntesis y yo le digo que incremente de a 10. Y acá le vamos a poner el texto, ponerle incrementar. Podría manejarlo de maneras esto y mejorarlo un montón, obviamente, pero no vamos a perder mucho tiempo. Lo que estamos haciendo es creando como nuestra primera aplicación. Y bueno, acá voy a tener, no, porque no puse incrementar de a 10.
Entonces acá en incrementar a 10 va a 10, 20, 30, 40, sí, 50. O sea, ese tiene un valor. Por supuesto que ese valor es un valor ingresado por parámetro y por lo tanto yo podría, digamos, elegir, digamos, qué poner ahí. Profe, Sí, y después vamos a ver, ¿no? Una forma como el event listener en JavaScript para no llamar la función ahí en el HTML. como el add event listener, decís vos. Sí, sí, sí. Bueno, pero en realidad es esto el add event listener. Esto es un evento. Claro, pero ahí estás llamando la función, digamos, ahí en HTML, estás poniendo el evento ahí, incrementar y paréntesis, ¿no? Digamos, estás llamando la función ahí. Ajá. En cambio, con el event listener, vos llamabas usabas al DOM, ¿no? Digamos, y no hace falta llamar a la función ahí en HTML. Sí, lo que pasa es que eso es JavaScript y esto es Angular, ¿sí? Con Ah, entonces, TypeScript. bien. Entonces Tu Angular se lógica, maneja así. claro, tu lógica, igual que Angular, la lógica estaba separada, digamos, en algún lado, ¿no? Pero en este caso es una clase, en un componente. Sí, en este componente que es reutilizable, cuando digo reutilizable es que vos podrías agarrar este contador, este objeto, así como está, ¿no? Yo lo tengo bastante agrandado por si alguno está con el celu, ¿no? Pero cuando digo reutilizar, lo digo con todo el sentido de la palabra. Acuérdense que nosotros tenemos un ruteo, con lo cual acá en el app, lo que va a pasar acá es que se va a redireccionar acá. Pero yo podría agarrar en el componente cliente, supongamos, ¿no? Acá. Yo voy a ir a mi componente cliente. Vamos a suponer que yo necesite el componente counter, ¿sí? Yo estoy acá y yo acá en cliente, tengo, si yo voy acá, vamos al cliente, y tengo cliente works, ¿sí? Con mi caja de texto. Yo acá podría hacer esto, app counter, llamarlo desde acá. Y ya lo tengo acá. ¿Sí? A esto nos referimos cuando yo les dije que asocien la palabra componente a reutilización, de esto se trata. ¿Sí? Profe, Sí, sí. Genial. Son ahí 5:30. Uf, qué loco, por Dios. le Volvió el calculaste. tiempo. Eh, Una pequeña bueno, pregunta. chicos, hicimos bastante. Mi intención, obviamente, seguir avanzando más, pero me parece que como para arrancar algo simple, que está bueno, me parece que no va tan mal. Así que lo que voy a hacer es parar esto y después me preguntan, ¿eh?